Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a la sintonía de Onda Vasca y a este espacio de Eusko Ikaskuntza, como todos los domingos. Aquí haremos una tertulia que seguro que les interesará. Bueno, ya hablaremos de un tema bastante diferente al de la semana pasada. La semana pasada hablábamos de deportes, de fútbol, y hoy tenemos un tema interesante, pero también puede ser, bueno, un tanto desagradable, según para quién. Un tema muy diferente al de la semana pasada, eso seguro. Bueno, hoy, como os decía, hablaremos de las enfermedades del corazón, un tema delicado, sin duda, que bueno, queremos saber bastante más de todo eso y bueno, qué hay que hacer para prevenirlas, qué métodos de tratamiento hay actualmente y muchísimo más. Y para eso, pues lógicamente tenemos como siempre a tres invitados en este caso para que nos pongan al día y para que nos hablen de este tema. Por una parte, Juan Ramón Beramendi, miembro del Servicio de Cardiología del Hospital de Donosti, de la Unidad Nuevas Tecnologías de Imagen y Cardiología Clínica. Arratsaldeon, Juan Ramón. Buenas tardes. También está con nosotros Irene Rilo, también miembro del Servicio de Cardiología del Hospital de Donosti y en este caso de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Cardiomiopatías, lo diré. Ongi etorri, Irene. Mi esker. Y por último también presentamos a Manuel Arruti, en este caso vicepresidente de AZCOR, que bueno, es la Asociación de Trasplantados del Corazón de Euskadi. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, antes de nada, así para hacer una entrada bastante general, porque creo que es un tema bastante complicado y delicado, como decía, bueno, cuando estamos hablando de enfermedades del corazón, realmente, ¿qué decimos? ¿A cuándo sabemos que cuándo está un corazón enfermo? Bueno, las enfermedades del corazón son un espectro muy amplio que llega desde los niños que nacen con una cardiopatía compleja o más sencilla que se puede operar a la insuficiencia cardíaca, que es muchas veces la fase terminal de la enfermedad cardíaca, de muchas enfermedades cardíacas. Entonces, saber que el corazón está enfermo es relativamente fácil porque el corazón se queja, da fatiga o da dolor, o es relativamente fácil, y lo difícil pues ahí ya es evaluar el pronóstico y vivir con la enfermedad, como con tantas otras. Por lo tanto, puede ser un problema de nacimiento, puede ser también un problema que a lo largo de los años puede ir surgiendo. Sí, ¿no? Sí, hombre, lo que nosotros estamos más acostumbrados a comentar y a manejar son los problemas que surgen en el adulto, ¿no? Y dentro de eso, como decía mi compañera, hay un amplio espectro de enfermedades. Quizás las más conocidas son las enfermedades de las arterias coronarias, que son las que producen la angina de pecho, el infarto de miocardio, que para muchos pacientes parece que es lo único que existe como enfermedad en el corazón, pero luego está todo el problema de las enfermedades del músculo cardíaco, que pueden acabar en una insuficiencia cardíaca, que es un fallo cardíaco, y que a veces necesitan tratamientos muy agresivos e incluso terminar en trasplante cardíaco. Hay enfermedades de las válvulas cardíacas también, enfermedades de pérdida del ritmo del corazón. A veces se pone un ritmo muy rápido, a veces es muy lento, cualquiera de los dos es inadecuado. Por lo tanto, el espectro de la cardiología dentro del adulto es muy amplio. Y luego, quizás menos conocido, pero es que, como decía mi compañera también, prácticamente un niño de cada 1000 nace con una enfermedad innata o congénita del corazón, con todos los problemas que eso conlleva en un recién nacido, ¿no? Supongo que, como decías también, bueno, el que tenga el que padezca esa enfermedad, que puede ser de diferentes maneras, como ya habéis comentado, pero notará algo, ¿no? Sabrá que tiene algo, se podrá prever, ¿no? Bueno, los síntomas principales y por los que uno se tiene que preocupar y que hay que conocer principalmente, que te tienen que llevar a urgencias, es el dolor torácico intenso y bueno, que te lleva a urgencias. Ese es un dolor que probablemente lo que está precediendo es a un infarto, a una angina, y que necesita un tratamiento urgente. Eso,
bueno, es una cosa que la población debe conocer y que forma parte de la educación, yo creo que de nuestros niños y de nuestros adultos, porque es una cosa que te puede matar. Luego, es verdad que hay muchas cosas que dan síntomas y que pueden ser cardíacos o no, ¿no? Las palpitaciones, la fatiga, bueno, hay muchos síntomas que se pueden asociar al corazón. Entonces, lo más importante es, bueno, consultar con tu médico de cabecera, que él te encamine al especialista adecuado. Muchas veces lo que tú piensas que puede ser una cosa puede acabar siendo otra, y nuestros médicos de primaria la verdad es que están muy bien preparados, tienen una conexión yo creo que buena con nosotros, con los especialistas, y muchas veces son ellos los que te encaminan al especialista adecuado. Y luego tener siempre en mente eso, ¿no? Un dolor torácico opresivo, con sensación de urgencia, que te tiene que llevar a consultar con premura a un servicio de urgencias, porque es probablemente de las patologías cardíacas la que es más grave en ese momento justo, ¿no? La que te tiene que llevar a consultar a urgencias, y probablemente casi todo lo demás lo pueda ver tu médico de cabecera y encaminarte al especialista adecuado, porque cuando hablamos de fatiga para caminar o para hablar o para podemos pensar que es del corazón, porque ahora estamos oyendo el programa de radio y nos están hablando del corazón, pero a lo mejor luego nos encaminan al especialista del pulmón entonces, bueno. Algo que añadir aquí, Manuel Arruti. Bueno, sobre este tema, pues añadir que lo que hay que hacer es tener la precaución de prevenir esas cosas. Perdón. Yo en mi caso, pues yo soy aparejador y trabajaba pues todo el día, luego ayudaba a mi hijo que también era arquitecto, etcétera, etcétera, bueno, y a mi hermano. Y entonces pues todas las tardes a las 7:30 pues solía salir con mi mujer pues a dar una vueltita pues desde el Cursal pues hasta por el Paso Nuevo y tal. Pero llegó una época, o sea, unos meses antes de darme lo que me dio, pues que me cansaba. Llegaba al Paso Nuevo, llegábamos al acuario y decía, joder, estoy cansado, que tienes que ir al médico. Ya iremos hasta que al final pues me dio. ¿Y por qué? Pues porque tenía que haber ido en su momento. No fui y me pasó pues lo que me tenía que pasar. O sea, notabas que estabas cansado. Sí, yo me cansaba, pero yo no le daba importancia o cerraba los ojos. No pensaba que podía ser un tema de corazón, etcétera. Y me decían, que tienes que ir al médico, sí, que ya iremos, que ya iré mañana, que no tengo tiempo, pitos, flautas. Te vale más el tiempo del trabajo que el tiempo de la salud. Bueno, cuando hablamos de estas enfermedades del corazón, o sea, ya solo por el hecho de ser el corazón, ya impactan, ¿no? ¿Son todas graves? Supongo que habrá también niveles de gravedad. Sí, perdón, también. Por supuesto, las enfermedades del corazón no tienen el mismo pronóstico, sean de un tipo, sean de otro, etcétera. A veces, como decía Manuel, claro, hay gente que tarda muchísimo en consultar, hasta que al final ya probablemente pues es demasiado tarde y los tratamientos habituales pues se quedan un poco cortos. También tenemos la experiencia contraria de gente que ante cualquier tontería ya está agobiada, pues ahí, y están consultando continuamente y se les dice, no, tranquilo, que estás bien, y al mes siguiente otra vez cualquier pinchazo, cualquier cosa que nota, ya está consultando otra vez, ¿no? Y luego dentro del corazón, claro, hay enfermedades que pueden incluso curarse con un procedimiento y te olvidas para siempre. Estoy hablando de algún tipo concreto de arritmias, que por unos procedimientos de ablación, que somos capaces de quemar el foco de donde surge la arritmia y ya te olvidas prácticamente de tu problema, a enfermedades que no tienen solución y que la única solución al final es el trasplante, ¿no? Y entre medias, pues tenemos fármacos de todo tipo que son muy útiles hoy en día. Tenemos dispositivos del tipo de marcapasos, de válvulas mecánicas y procedimientos de este tipo, y luego tenemos al final el trasplante como última solución, y ahora también pues de forma quizás más experimental, pero bueno, poco a poco van saliendo corazones mecánicos que hasta ahora solamente se utilizaban como puente al trasplante, y ya en algún caso parece ser que van a poder ser utilizables en casos que no son subsidiarios de trasplante y van a poder ser una alternativa también al trasplante, ¿no? Bueno, hablando del trasplante, supongo que eso será ya la última, ¿no? Es el último recurso. Supongo que ya en enfermedades graves, supongo que tiene que ser una operación complicadísima. ¿Cómo
¿Cuándo se decide hacer ya eso y cómo es el proceso? El trasplante es un tratamiento más. Lo que seguro que no es el tratamiento milagro para la insuficiencia cardíaca, ¿no? El trasplante en general es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca terminal, cuando los síntomas no se pueden controlar con tratamientos o con dispositivos, cuando tienes arritmias incontrolables, cuando tienes isquemia y dolor continuo que no se puede arreglar por otros mecanismos, pues por cateterismos y cosas de esas. Cuando ya no se puede hacer nada más, llega el trasplante. Entonces, claro, lo fácil es preguntar, pues que me trasplanten antes, ¿no? Que me trasplanten antes de que yo pues esté en una fatiga que no pueda solucionar, o que lo que pasa es que el trasplante tiene lo que se llama en medicina morbi-mortalidad asociada, ¿no? Tiene una mortalidad alta la propia operación y tiene enfermedades asociadas. Uno tiene que tomar un tratamiento que le baja las defensas, que le pone en riesgo de infecciones, tiene riesgo de rechazo agudo en los primeros meses, de rechazo subagudo en el primer año. Y bueno, tiene sus complicaciones, aunque ha ido mejorando mucho con los años. La supervivencia se calcula para el trasplante cardíaco del 80% anual, pero es un tratamiento muy, muy complejo y con muchas complicaciones. Entonces, la indicación de trasplante es cuando ya no hay nada más que hacer. Y como decíamos antes, hay muchísimas cosas que hacer antes del trasplante. O sea, hay tratamientos de última línea, hay dispositivos, marcapasos de última generación, lo que se llaman resincronizadores. Se puede prevenir la muerte súbita en los pacientes de mucho riesgo con desfibriladores internos. Entonces, las posibilidades antes del trasplante son múltiples. Cuando se llega ahí, que si hay que llegar, pues se llega porque ya no hay nada más que hacer. Y luego hay un tema que no has comentado, que me imagino que comentaréis luego, que Manuel sobre todo lo sabrá muy bien, y es el tema entre la demanda de corazones para trasplante y la oferta de corazones que hay para trasplantar. Eso hay que tocarlo, ese tema. En Euskadi estamos, creo que francamente bien. Ellos tienen datos, sobre todo mi compañera que está en la unidad de insuficiencia cardíaca. Él me imagino que también la asociación tendrá. Y aunque en Euskadi estemos bien, a nivel del Estado pues ya no estamos tan bien, y en otros países europeos y americanos están todavía peor, ¿no? Yo creo que los datos que podréis comentar serán interesantes. Estamos mucho mejor. Sí, por eso digo, nosotros mejor que a nivel del Estado. Vale. Pero luego se diluyen las cosas, claro. Sí. ¿Qué datos tenéis de ese tipo? Bueno, nosotros tenemos a nivel de Euskadi, en este año pasado tengo datos fijos del año 2010. Se han usado, vamos a decir, o ha habido 92 donantes, 92 cuerpos de donantes, que supone una tasa de donación. ¿Donantes de corazón o en general estamos hablando? En general. Bueno, claro, yo no puedo decir si de 4 han sacado los corazones o han sacado de quiénes, ¿no? Sí. Estoy hablando de los donantes en general. Habitualmente cuando alguien es donante, salvo que tenga algún problema en algún órgano concreto, se intenta aprovechar todos los órganos, hígado, riñones, córneas, corazón, huesos, o sea que la donación es muy amplia. Luego de cada donante se pueden aprovechar unas cosas así y otras no. Claro, efectivamente, o sea, son las condiciones en las que está ese cuerpo, porque puede tener un problema de riñón y entonces ese riñón pues no puede ser donado. O no puede ser donado el de corazón, porque fíjate, por ejemplo, para donar un corazón es complicado, ¿no? Donar el corazón, pues igual que dar los riñones. Vamos, ¿no? ¿Eso es igual? Sí, es igual. Bueno, se exigen a lo mejor algún requisito más para los requisitos para que el corazón sea válido. Es más fácil que un donante pueda donar córneas que corazón. Exacto. ¿No? Pues un fallecido de más edad a lo mejor es más fácil que done las córneas que el corazón. Ha bajado mucho el número de donantes porque hemos tenido suerte y se muere menos gente en carretera, menos gente joven, y entonces está subiendo la edad de los donantes y eso supone que hay donantes que no pueden donar corazón porque se nos pasa la edad de los requisitos. Entonces, bueno, la verdad es que Euskadi, en eso que es lo que estaba hablando Manuel, nosotros tenemos una tasa de donación excelente porque donamos, la donación es de 42 por millón de habitantes y para la OMS son tasas óptimas por encima de 40, o sea que estamos por encima de los límites que nos pediría la OMS para ser óptimos. A nivel de todo el Estado es de 32 por millón de habitantes, claro, 32 por millón, con todos los millones que hay en España, pues son muchos cuerpos, ¿no? Pero nos referimos estos datos a por millón de habitantes. O sea, si en Euskadi son, pues somos 2 millones, pues son los que se han dado, por 42,2, pues son 84, son 93, somos 2 millones y pico de habitantes. O sea, que eso. Entonces, estamos en lo más alto
a pesar de que seguimos con que la tasa de negaciones sigue siendo importante, que este año pasado estamos en un 10% de familiares que se niegan a dar los órganos de sus familiares que han fallecido. Entonces, eso es lo que tenemos que intentar luchar, a que la gente se mentalice, a que pues, al fin y al cabo un cuerpo muerto, pues no se sabe dónde, ya sabemos dónde va a ir, o sea, va a ir a la tierra o a incinerar, pudiéndose aprovechar unos órganos para dar vida a otros, pues ¿por qué hacer eso, no? La verdad es que es para ser optimistas. Nosotros tenemos ahora una tasa que multiplica por 3 la tasa de donaciones de la Unión Europea, y también es verdad lo que decía Manuel, que no hay que relajarse. O sea, tenemos equipos de trasplante, coordinaciones de trasplante muy activas que están trabajando mucho en la búsqueda del donante. Y tenemos a una población muy concienciada que está muy orgullosa porque eso se ve en la calle y la gente te lo dice. Nosotros somos los que más donamos y tenemos una tasa altísima de donaciones, y eso lo sabe la gente en la calle, pero nos tiene que llevar a no relajarnos y a pensar en el bien del otro, ¿no? En un momento muy duro para las familias, porque normalmente son muertes súbitas, ahora muchas se producen por hemorragias cerebrales, son momentos complicados. Hay que tener ese chip de decir, bueno, pues en este momento tan duro para mí yo le voy a dar vida a otro. Pero bueno, es decir, o sea, cuando hay una donación de un órgano, no sé, pues como el riñón o así, es mucho más complicado donar un corazón, quiero decir, porque ya tienes el que dona el corazón no puede seguir viviendo, ¿no? Tú dices porque hay donaciones en vivo. Claro, eso es distinto. Ya, nosotros estamos hablando del donante muerto. La donación en vivo es una cosa que en España ha sido anecdótica hasta ahora, y que ahora se está fomentando, ya te entiendo, sí. No, estos son donantes en muerte cerebral, vamos, sí. Pero en España, hoy por hoy, la mayoría de los donantes están en esa situación, tanto para el riñón como para otras cosas, y se está intentando ahora fomentar. Lo que pasa es que nosotros ya datos de riñón y así no te podemos dar, la donación de paciente vivo, pues eso, de riñón, de cachos de hígado y así. Pero para el corazón sí, no hay otra. Uno no puede compartir el corazón, todavía no. Y eso me gustaría que los doctores insistieran. Hay personas, o sea, y es duro decirlo, y me cuesta mucho decirlo, que hay personas que dicen, es que a lo mejor el médico es amigo tuyo y le dejan, o sea, le matan a un enfermo. Yo, no seas bestia, o sea, ¿cómo puedes decir esas cosas? Si mira, se hacen estas cosas, o sea, digo, ¿qué pasa? Porque el que ha fallecido respira y se mueven los pulmones, eso no está vivo porque están con una serie de máquinas que están aguantando a ver si esos familiares aceptan a dar el órgano. ¿No? ¿No es así? Eso está claro. O sea, explica lo de los encefalogramas y todo eso, porque a mí me fastidia muchísimo que haya gente que te diga eso. O sea, no, yo no me hago porque a mí no. Yo creo que como de vez en cuando saltan esas noticias en países asiáticos o africanos, de que parece que hay tráfico de órganos, etcétera, pues parece como que eso ya se generaliza y eso es lo común, y eso no es cierto. Desde luego, a nivel del Estado español y en europeo, es decir, un poco los países un poco civilizados donde nos movemos, de ese tipo de cosas no hay absolutamente nada. Es impensable que alguien pueda decidir que me voy a cargar a una persona para darle esos órganos a otras personas porque yo tenga a un conocido o a un familiar. Eso estamos hablando de algo muy fuerte. Es impensable, ¿no? Pero me parece casi insinuado algo así. Hay gente hay mal pensados en todos los sitios. Pero es que conviene que se sepa. La verdad es que es un tema absolutamente legislado. La muerte cerebral está estipulado, lo tienen que firmar varios especialistas, hay que hacer electroencefalograma, escáner. Hay equipos de trasplante de guardia solo para eso, coordinadores en todos los hospitales. Vamos, si es por desconfianza, no debería nadie dejar de ser donante. Yo entiendo que a veces el momento es muy complicado y, bueno, hay que concienciarse y hay que pensarlo, y hay que pensar al revés, ¿no? Eso Manuel nos lo va a decir mejor, que a lo mejor te puede pasar a ti y a lo mejor tú puedes necesitar un corazón y vas a querer que alguien te lo done. Entonces, en ese momento, bueno, pues el de tu familiar puede ser útil para otra persona. Entonces, es muy complicado y a veces, bueno, pues ya te digo, pues son accidentes de tráfico, hemorragias cerebrales, a veces estamos hablando de niños pequeños, que sus corazones son muy valiosos porque valen para otro niño de la misma talla y del mismo peso. Pero claro, a unos padres que acaban de perder un niño, pues les resulta complicado. Claro. Estamos hablando de situaciones muy sensibles, hay que respetar pues al donante, a su familia, hay que respetar a los que dicen que no porque están en su derecho. Y bueno, pues la Organización Nacional de Trasplantes desde luego no tiene ningún ánimo de lucro y está perfectamente organizada, y para ya quitar dudas, el que saca el órgano ni siquiera sabe a quién se lo va a dar. Hombre, luego hay que decir que un donante, es decir, un familiar que se nos muere, tú decías,
va a salvar una vida. Una o cuatro o seis. A eso me refiero. No salva una vida, salva muchas vidas, porque se aprovecha el corazón para una persona, correcto, cada riñón para otras 2 personas, hígado para otras personas, médula o hueso para otras personas, va a dar la vista a través de sus córneas, o sea que en realidad somos, incluso muertos, somos muy útiles para dar vida no a una persona, sino a mucha gente. Efectivamente, es así. Es así. Bueno, a pesar de todo hay que entender los dos lados, ¿no? Es un tema muy complicado. Sí, es un tema complicado. No es un tema fácil. Viéndolo desde fuera, desde luego, yo por lo menos personalmente entiendo las dos posturas y me parece complicado. Para las dos posturas. Una forma de mentalizar nosotros a las personas, a la población. Nuestra asociación lo que hacemos es damos charlas en casas de cultura por todos los pueblos de Guipúzcoa, bueno, de Euskadi, pero nosotros específicamente de Guipúzcoa. Damos charlas lo mismo con estudiantes, o sea, en centros de formación profesional, en fin, en centros de cultura con personas del pueblo que asistan a las charlas. Y luego solemos poner, pues hasta ahora hemos puesto 40 mesas informativas en 40 pueblos de Guipúzcoa, ya lo que llevamos de año. Hemos hecho ya 3.700 donantes, carnés. Es una cosa tan simple que la gente rellena una ficha, o sea, si tiene interés, rellena una ficha, nosotros luego en la oficina le hacemos un archivo, que luego ese archivo se destruye, porque son datos que no se pueden usar para nada. Y entonces, pues les mandamos un carné a casa. Y la gente dice, yo es que el carné lo llevo en la cartera. Si no hace falta que lo lleves en la cartera. Y lo que falta es que tu familia, tus hijos, o tu mujer, o tus padres sepan que tú quieres ser adelante. Porque, como hemos dicho, esos momentos tan duros de un momento de fallecimiento, es muy duro decir, oye, que sí, que lo doy, ¿no? Entonces, sabiendo que tu hijo quiere ser eso, es más difícil negarle lo que él quería. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que hacemos fundamentalmente nosotros con la asociación. Llevaremos en Euskadi Hechos, desde que lleva la asociación hecha, o sea, fundada hace 15 años, pues llevaremos unos 70.000 donantes hechos, carnés. O sea, es muy importante veros bien y vivos y pensar que si no tuvierais vuestro corazón, pues no estaríais aquí. Eso es un ejemplo que tiene que cundir y que nos tiene que concienciar a todos. Pero es verdad, tenemos que respetar a los de un lado y a los que dicen que no, también están en su derecho. Yo no me creía cuando me dijeron que me iban a hacer un trasplante de corazón. ¿Y qué es esto? Yo recordaba, yo tenía 24 años cuando Barnard hizo el primer trasplante, pero claro, tengo ahora 68, pues cuando tenía 24 han pasado unos cuantos años, ¿no? Yo digo, un trasplante de corazón. Si eso es de la historia. O sea, quizá pues porque no había seguido o no había tanta información en los periódicos, en los medios de que se hacían trasplantes. O sea, de riñón sí sabías que la cantidad de gente que riñón, pero trasplantes yo te juro que no había oído nunca nada. Y dije, me metieron en mi casa asustados. Cuando me dijeron que tenía que hacer un trasplante. No me extraña. O sea, pero asustados porque decían, ¿cómo puede ser eso? Una cosa de ciencia ficción, ¿ves? Eso de que estés fastidiadísimo cuando llegas allí, cuando ya te han avisado, que te dicen, oye, que ya está tu corazón ideal, vente corriendo a Santander, en 2 horas tienes que estar aquí. Y dices, una ambulancia, unas tormentas horrorosas que me tocó aquella noche, de aquel sábado, fue espantoso. Y llegar allí y dice, a los 2 días, o sea, que le has hecho unos zorros porque yo iba en silla de ruedas, me llevaban, en silla de ruedas. Y resulta que a los 2 días van los familiares, el día siguiente de la operación, el mismo día de la operación no te ven los familiares, pero el día siguiente te ven con una cámara especial, un igiafón de estos como hay en los cines y tal. Y decían, pero si hablas con una fuerza terrible. Y yo, ¿cómo puede ser eso? Decían. O sea, que hablaba con una fuerza y a los 8 días salía a la calle y estaba andando. No andando rápido, pero andando por mi cuenta. O sea, y luego dentro del corazón hay diferentes grados de necesidad de trasplante. Es decir, hay gente, lo que se llama urgencia cero, que es decir, que está en una situación, pues, o que tiene la suerte de recibir un corazón compatible en un periodo muy breve de días e incluso a veces de horas. Y luego es verdad que hay otras situaciones con corazones que están muy al límite, que van tirando pues en situaciones, pues como decía Manuel, no podía ni andar, estaba en silla de ruedas, pero bueno, al menos podía mantener y puedes esperar un poco más a tener más suerte, pero hay gente que su situación es de necesidad absolutamente extrema, ¿no? Entonces, cuantas más donaciones haya, más posibilidades de encontrar un corazón que sea compatible, porque eso sí que es fundamental. No se puede trasplantar el primer corazón o el primer riñón
que aparece al primer paciente No que esté en lista de espera. Un corazón de un atleta no puedes ponerme a mí o viceversa, ¿no? O sea, más luego están los RH, más o sea, una serie de compatibilidades muy importantes. Entonces, claro, dices, joder, pues eso ya te pondrán. A mí me dijeron, cuando salí del hospital, cuando ya me pusieron a lista de espera, después de 7 meses de estar muy fastidiado en lobby en Santander, casi los 7 meses estuve entre Policlínica y Santander, estuve prácticamente desde el 14 de septiembre que me dio hasta el día de San Sebastián, quitando los 15 días de Navidades, que me mandaron a casa para así cambiaba el aire el chip, y entonces, pues, no sé, se me ha ido un poco el tema. Seguro que recuerdas qué día te trasplantaron. Joder, no. Como un nuevo cumpleaños. Sí. Perdón, no, o sea, he dicho mal. Sí, el 9 de junio me trasplantaron. Sí, desde septiembre hasta junio son por ahí. Pues es un nuevo cumpleaños, efectivamente. Eso, de septiembre a junio, o sea, casi un año estuve. Entonces, pues bueno, pues... Le teníais que ver, porque claro, vosotros no le veis, nosotros le estamos viendo, no nos conocíamos, nos hemos conocido hoy, y tiene un aspecto estupendo. Sí. Espero que tengas una buena calidad de vida también, no solo el aspecto. Totalmente normal, o sea, eso no tengo ningún problema. O sea, hombre, lógicamente, como habéis comentado antes, estoy supeditado a un montón de pastillas a la mañana y a la noche. Son, pues, eso, para evitar el rechazo. Entonces, luego estás con una serie de medicinas que te quitan los blancos, me parece. Te bajan las defensas. Te bajan las defensas. Entonces, claro, como te cojas una infección, te puedes quedar. O sea, hombre, no te puedes quedar, pero hay que vuelta a traer tratamientos y otra vez muy fastidiado. Porque claro, el corazón no es el que dice que se quiere ir, el que dice es tu cuerpo el que dice, tú, esto no es mío. Es como cuando te clavas un pincho, ¿no? Que se te infecta el dedo. No es el pincho el que es tu cuerpo el que dice, eso no es mío. Pues es exactamente igual, si no me confundo, ¿no? Sí, perfecto, es una explicación perfecta. Sí. Las defensas de nuestro cuerpo reaccionan contra lo ajeno y el corazón, por mucho que tú lo quieras, no es tuyo. Exacto. Y entonces tu cuerpo no entiende que tiene un corazón ajeno. Entonces el riesgo del rechazo es principalmente por ese mecanismo, porque la propia defensa de uno es la que actúa contra el injerto, que se llama. Entonces, para que eso no ocurra, lo que hacemos es utilizar unas medicaciones que lo que hacen es bajar las defensas. Pero claro, si bajas las defensas, evitas en gran parte al menos el rechazo, pero también tienes menos defensas para luchar contra infecciones y contra otro tipo de enfermedades que son muy dependientes de las defensas. Entonces, ahí hay que buscar un equilibrio entre evitar el rechazo y a la vez mantener un cierto grado de defensas, porque claro, es fundamental porque estamos rodeados de gérmenes por todas partes. Nuestras defensas son necesarias, claro. Bueno, pues ahí está, el tema del trasplante. También quisiera hablar de qué tratamientos hay para el infarto, aparte de trasplante. Supongo que, claro, no todos los infartos requerirán un trasplante. Sí, hombre, causas para llegar, por ejemplo, al trasplante hay varias, y una de ellas es el infarto. Cuanto más grande sea un infarto al final se produce porque una de las arterias coronarias, que son una de las arterias que llevan la sangre al corazón, se tapona, se forma un trombo, tapa completamente la arteria y entonces ya no llegan a las células del músculo cardíaco, no llega el oxígeno, no llega la glucosa, que es el azúcar que necesitan para su combustión, y entonces a partir de ahí es como si te quedas sin comer y te mueres. Pues el músculo cardíaco, a partir de quedarse ahí, se queda sin oxigenación, se queda sin nutrientes y esas células empiezan a morir. Cuanto más grande sea el infarto, más cicatriz va a dejar, más tocado. ¿Más grande qué quiere decir? ¿Más tiempo? O... Efectivamente, se suele decir que el tiempo es músculo. Es decir, cuanto más tiempo tengamos un infarto, es decir, una arteria ocluida y no pongamos remedio, la afectación del músculo cardíaco va a ser mayor, con lo cual vamos a perder más músculo cardíaco, el corazón va a perder más fuerza y si no tiene fuerza acaba haciendo un fallo cardíaco, una insuficiencia cardíaca, y esa es una de las situaciones que puede llevar a un trasplante, que como ya hemos comentado antes, hay que intentar no llegar a eso, porque es una solución muy buena, pero también muy problemática. Extrema, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo, hoy en día para hacer que esos infartos sean más pequeños? Primero, lo que ha dicho la doctora Rillo antes. Es decir, cuando alguien tiene un dolor en el pecho intenso, con sensación muchas veces de angustia, sensación de muerte, que lo cuentan muchas veces los pacientes, no se puede esperar. Hay que consultar, hay que ir a urgencias, cuanto antes mejor.
Si luego no es nada, no pasa nada, ya nos mandarán a casa. Pero ante síntomas alarmantes de dolor en el pecho, con malestar, con sudoración, con sensación de gravedad, hay que ir cuanto antes a urgencias. Porque cuanto antes lleguemos, antes nos van a abrir la arteria y antes va a empezar otra vez a llegar oxígeno y va a llegar oxígeno y glucosa a las células. Hasta ahora, lo más habitual para reabrir esa arteria era por medio de unos medicamentos químicos que lo que hacían era romper ese trombo. Ese es un tratamiento que es muy eficaz, pero que lleva un tiempo y eso hace que una parte del músculo se vaya perdiendo y se vaya muriendo. Lo que se ha generalizado hoy para el tratamiento del infarto, y en Euskadi está absolutamente protocolizado, y nosotros que hablamos aquí desde Donostia, en el Hospital Donostia, desde hace ya prácticamente un año, tenemos una unidad de hemodinámica con cateterismos con urgencia de 24 horas, es decir, da igual que te dé el infarto a las 4 de la tarde que a las 4 de la mañana. Lo que hacemos ahora es romper el trombo de una manera mecánica, es decir, nuestros compañeros de hemodinámica son capaces de, por medio de un catéter, llegar exactamente hasta el sitio donde se ha producido la obstrucción y por medio de ese catéter y de un balón que se infla dentro del trombo, es capaz de romperlo en muy pocos minutos. Y eso hace que la sangre vuelva a pasar otra vez a través de esa arteria y se salve muchísimo músculo. El infarto quede muy reducido y las posibilidades de que ese corazón acabe fallando de forma definitiva son muy escasas. O sea que los tratamientos poco a poco van aportando muchas ventajas. Pero el tema ahí es que habrá que cogerlo en cuanto pase, ¿no? Cuanto antes mejor. Ahí está el problema, ¿no? Siempre hay un margen. Si alguien porque está solo en casa y le pasa algo así, pues está fastidiado, luego, ¿no? Las circunstancias de cada uno son muy variables, pero quiero decir, las cosas tampoco son matemáticas en pocos minutos. Hay infartos que son fulminantes y todos tenemos experiencia de conocidos o de familiares que les ha dado un infarto y en pocos minutos pues nos los hemos encontrado fallecidos, pero también hay muchos infartos que dan posibilidad de acudir a un servicio de urgencias, de llamar al 112 y que acuda una ambulancia medicalizada, que acuden en pocos minutos, porque la red, la verdad es que está muy bien organizada, y siempre, lo mismo que si nosotros dejamos de comer, tampoco nos morimos enseguida, porque tenemos ciertas reservas. Pues las células del músculo cardíaco también tienen una cierta reserva. No todo se muere en minutos, entonces, pero es verdad que cuanto antes solucionemos el problema, mejor. Bueno, hablabas que se tapona una arteria, ¿no? ¿Y por qué se tapona esa arteria? Pues se tapona porque no nos cuidamos bien siempre también. Es decir, solamente por estar vivos nosotros tenemos riesgo de fallar en un sentido o en otro. Hay gente que le falla el corazón, gente que le falla el riñón, etcétera. Pero desde luego en nivel de cardiología sabemos, y yo creo que hoy en día prácticamente toda la población lo sabe, que hay unos factores de riesgo que llamamos para que nos aparezcan enfermedades del corazón. Voy a nombrar así como más importantes, hay más factores, pero como más importante todos conocemos el riesgo del tabaco, el riesgo del colesterol, el riesgo de la tensión alta o de la hipertensión arterial y un riesgo que cada vez está siendo más frecuente, que es el riesgo del azúcar alto o de la diabetes. Si nosotros somos capaces de realizar una vida sana y controlar esos factores de riesgo, evidentemente nunca vamos a ser eternos, pero vamos a retrasar la aparición de esas enfermedades del corazón. Uh-huh. Bueno, otra pregunta, o sea, ¿cómo se prevé algo así? Bueno, tiene que ver con lo que os he preguntado, pero no es exactamente los factores de riesgo. Es que esta charla la hemos empezado al revés. Hemos empezado por el tratamiento más extremo, como tú decías, que es el trasplante cardíaco. Hemos llegado a una de las causas que nos llevan al trasplante cardíaco, que es la cardiopatía isquémica, y ahora hemos llegado al punto primero y lo que tenemos que hacer todos, que es prevenir la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria y la enfermedad cardiovascular, porque las arterias coronarias son una parte de unas tuberías inmensas que recorren todo el cuerpo, y cuando se está enferma la arteria coronaria también están enfermas las arterias de la cabeza o de las piernas. Hay gente que tiene pues más facilidad para un tipo de enfermedad o otra, tiene una genética distinta, unos antecedentes familiares, porque todos sabemos que en nuestra familia hay tendencia a una cosa u a otra. Entonces, pues el riesgo, ¿cómo se previene? Pues esos son los factores de riesgo, ¿no? Es muy fácil decirlo, a veces es mucho más difícil hacerlo, pero pues fumar es malo para el corazón, es veneno para las arterias, para muchas otras cosas también, pero para las arterias es veneno. Entonces hay que tener cuidado cuando la gente joven empieza a fumar, porque pues es un hábito que parece
que mola, ¿no? Que te metes en un mundo de moda y que bueno, pues que tus compañeros también fuman, pero luego es muy difícil dejarlo y es un factor de riesgo fundamental y evitable, sobre todo evitable, porque los antecedentes familiares que tiene uno, pues eso no se los puede despegar. Uno tiene el padre que tiene, la madre que tiene y no los ha elegido y no ha elegido la genética que uno tiene, igual que no ha elegido tener los ojos azules o negros, ¿no? Tiene ese riesgo asociado. Pero uno puede elegir fumar o no, puede elegir cuidar su alimentación o no, hacer ejercicio, ¿eh? No hace falta hacer spinning, que es un deporte difícil de ir a hacer al gimnasio, pero uno puede ir a andar todos los días 1 hora, ¿eh? Que es una cosa asequible para todos, para todas las edades y que mejora mucho el riesgo cardiovascular. Entonces, antes de llegar a la enfermedad cardíaca, antes de llegar al trasplante, antes de llegar al infarto, pues uno tiene muchas cosas que hacer para no llegar ahí. Y si ha llegado al infarto, pues todavía esos factores de riesgo cardiovascular los tiene que controlar más porque ya sabe que tiene riesgo. O sea, ahí ya sí que no tiene excusa. Bueno, eso está claro, que hay que hacer todo eso porque hay que cuidarse. Pero te quiero decir, incluso si alguien, por ejemplo, fuma, ¿cómo puede prever que tiene ese riesgo ya, que tiene ese riesgo cerca? O sea, No, que no, se no puede ver... tenemos bola de cristal, no. Eso es. No, todavía no nos la han comprado. Estamos en ello, pero nos comprarán antes un eco nuevo que una bola de cristal, no. Pero bueno. Porque en un análisis se puede ver que está cerca de ese riesgo. No, o no. Nosotros podemos ver que tú tienes el colesterol alto, por ejemplo, o si fumas, yo ya te digo que tienes un alto riesgo y el consumo acumulado en años de tabaco aumenta tu riesgo. O sea, hay parámetros, hay escalas que se dicen donde tú vas puntuando, ¿no? Como esos test de las revistas, y entonces si tienes más de 9 puntos, pues eres un paciente de alto riesgo. Entonces, el alto riesgo, pues es un poco lo que tú dices, ¿no? Estoy al borde de, ¿no? Soy un paciente de alto riesgo, me tengo que cuidar mucho. Pero no tenemos bola de cristal que diga, no, tú dentro de un mes vas a tener un infarto. No, eso no, pero quiero decir, tú, esa arteria que se va taponando, no se puede ver que se está taponando, efectivamente. Bueno, como decía la doctora Rilo, nosotros tenemos unas tablas con las que estimamos el riesgo. Es decir, tú vas sumando unos puntos. Si fumas, tienes X puntos. Si tienes el colesterol alto, tienes X puntos. Si tienes el azúcar alto, tienes X puntos. Si tienes la tensión de 14,8, no es lo mismo que si la tienes de 17,9 o de 20,10. Es decir, cuanto más altos vas teniendo el colesterol, la tensión, etcétera, eso te pone en una situación de riesgo bajo, de riesgo medio o de riesgo alto. A quién le va a dar un infarto y a quién no, hoy en día es imposible saber. Hay 2 tipos de obstrucciones dentro de las arterias. Una es la obstrucción aguda, que es la que se produce en un infarto. En un infarto se produce una arteria que estaba abierta previamente, se tapona de forma brusca en pocos segundos, minutos, y eso te puede ver el mejor cardiólogo del mundo 5 minutos antes, que no te va a decir que eso te va a ocurrir. Y luego hay otro tipo de obstrucciones que pueden ser más crónicas, que van progresando más poco a poco y que con determinadas pruebas en ocasiones se puede intuir o valorar que puede empezar a haber afectación de esas arterias. Podemos hablar de pruebas de esfuerzo, podemos hablar de ecografía cardíaca, podemos hablar de escáner coronario, tenemos distintas pruebas. No se pueden aplicar todas las pruebas a todos los pacientes. Es impensable. Por ejemplo, hoy en día. el momento que has puesto antes, ¿no? Tú si sientes un dolor por el pecho, el dolor torácico opresivo. Ahí hay que hacer los estudios a tope. Vas a urgencias y te dicen, ¿tienes o no tienes? Por lo tanto, algo habrán visto para saber si tienes o no tienes. Bueno, pero tú ahí ya tienes dolor torácico. Entonces te dicen, ¿tienes o no tienes infarto? O por lo menos no tienes un infarto agudo que nos requiera lo que decía él, ¿no? Que nos vayan a abrir la arteria ahora mismo. Porque abrir la arteria ahora mismo supone mover un equipo de gente, ocupar una sala de hemodinámica, abrir la arteria, hacerte un cateterismo. Eso es una intervención de urgencia y es un montaje extraordinario para esa situación de urgencia. Entonces tú vas y con un electro y unos análisis ellos saben, con el electro solo ellos ya saben si tú estás teniendo un infarto ahora o no. En la mayor parte de los casos. De esos infartos agudos que hay que abrir en ese momento dado. Pero cómo está la arteria no se sabe. Eso lo va a saber el del cateterismo en cuanto se meta. Ellos normalmente entran por la arteria radal, por la muñeca, si se puede,
meten un catéter, hacen una inyección de contraste y con eso ya te dicen cómo está la arteria y van a por ella si pueden y la abren, porque la verdad es que nuestros hemodinamistas son buenísimos y abren todo lo que se puede abrir. En fin, bueno. Pero eso ya te está dando así como yuyu. Sí, la verdad es que no es muy agradable el tema. Pero no, bueno. es un tema agradable porque estamos protegidos, porque vivimos en una sociedad protegida donde está todo protocolizado y a uno le pueden abrir la arteria en pocos minutos, que eso pasa en los países civilizados y no en todos. O sea que el mensaje es positivo, porque nosotros tenemos ahora tratamientos que en el futuro van a hacer que las tasas de trasplante bajen porque nuestros pacientes van a estar mejor. Y entonces eso es importante. Y es verdad, pues hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta que cuando uno tiene un dolor torácico de esas características tiene que acudir a urgencias. Como decía Manuel, que uno no tiene que dejar pasar las cosas, que tiene que cuidar su salud y su corazón porque solo hay uno, y que hay que prevenir los factores de riesgo porque esos nos pueden llevar a un susto gordo. Pero... Bueno, vamos poco a poco terminando, pero antes que nada quiero preguntaros, se han dado grandes pasos en esto, supongo, ¿no? Cada vez va mejor, pero ¿veis que en el futuro va a ser un problema menor o se va a llevar mucho mejor? O claro, te quiero decir, como todas las enfermedades, ¿no? Antes un catarro era prácticamente, podías morir con un catarro y no sé si veis si la progresión va a llegar no a tal extremo, pero bueno. No, yo creo que vamos a conocer un futuro increíble. O sea, yo creo no el futuro próximo del año que viene, que es lo que pregunta la gente, ¿no? Lo que le agobia, pero yo creo que en los 10 próximos o 20 años vamos a conocer un futuro increíble de cosas que ahora ni imaginamos y que se podrá regenerar el corazón, que las células madre, que es la gran pregunta de todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, yo creo que se podrá, ya se están empezando a usar, pues como decía mi compañero, ¿no? Corazones artificiales, que eso nos va a permitir dejar de depender de los donantes. Yo creo que sí, yo creo que ni siquiera lo que yo te diga nos va a permitir imaginarnos el futuro que nos espera. ¿Y eso es dentro de 200 años o dentro de...? No, yo creo que la tecnología avanza muy rápido. Yo creo que en 10, 20 años... Yo creo que en 10 años tendremos cosas que ahora no sabemos y que en 20 años tendremos cosas que ni imaginemos. O sea, que hay que ser positivos. Igual ni nos preocupa tener un infarto. Sí, hay que preocuparse y hay que cuidarse. No, ese, aunque lo hayas dicho en broma, ese no debe ser el mensaje, que luego la gente a veces se queda... No, por eso ya lo sé. Irónico, sí. Pero debe quedar claro que lo importante en cardiología, es verdad que están mejorando muchísimo los métodos de diagnóstico y cada vez somos capaces de detectar lo que tú preguntabas antes, no todavía al 100%, pero cada vez somos capaces de detectar las cosas en estadios más tempranos y cuanto antes detectas las cosas, más fácil es curarlas y ponerles tratamiento. Los tratamientos están mejorando una barbaridad, la medicina pero también, lo fundamental sigue siendo la prevención. Entonces ahí sí que no hay que bajar la guardia. Yo nombraría otra vez, para no olvidarnos lo que ha nombrado antes la doctora Rillo, primero el tabaco absolutamente cero, porque eso es veneno 100%. El tema de la dieta, ser capaces de acostumbrarnos a hacer una dieta saludable, con poca sal, con pocas grasas, y hacer una actividad física moderada, con una rutina prácticamente diaria. Eso no nos va a quitar la enfermedad, pero la va a retrasar muchísimo, y pensando que nuestra sociedad está envejeciendo a marchas forzadas, cuanto más tarde vaya apareciendo este tipo de enfermedades, mejor. Bueno, y la última pregunta o comentario, no con mala intención, pero bueno, es algo que mosquea, ¿no? Por ejemplo, ha habido muchos deportistas, futbolistas en los últimos años que eso sí que llevan, supongo que una vida sana, ejemplar, deporte, pues, cuidarse en cuanto a alimentación. ¿Y por qué pasan esas cosas? O sea, tampoco ha habido tantas, quiero decir, pero bueno, ha habido justo, pues son casos... gente conocida que paradas cardiorrespiratorias o infartos... Son casos muy mediáticos, claro. Entonces, eso alerta mucho a la gente y para nosotros, por ejemplo, a veces supone puntualmente una saturación de las consultas, porque nos asustamos todos mucho, ¿no? Porque es como tú dices, pues este chico que es un modelo de vida sana, pues de repente se cae en el campo y fallece, ¿no? Entonces, yo no conozco todos los casos, hay muchas cosas que no se han hecho públicas de ciertos casos, pero algunos pues son enfermedades hereditarias, miocardiopatías hereditarias, algún caso es una displasia que se llama, que es una enfermedad hereditaria ritmogénica. Entonces ahí lo que queda es pues luchar con las federaciones para que hagan reconocimientos a los deportistas adecuados. Pero no les hacen eso, es que...
Bueno, el y tema hay hereditario cosas, no cosas que habían son, detectado antes. ¿O es que... Hay cosas que son difíciles de detectar, que no todo es tan fácil como sería fenomenal. Que no fuera... digo que sea fácil, no, digo que... Pero es verdad que parece, yo ya te digo desde fuera, porque nosotros la medicina deportiva no la hacemos, eso lo hacen en otros especialistas, parece que los controles no son tan rigurosos como uno podría esperar, incluso en clubes de primera división. Y luego hay otros casos por ahí fuera de gente que ha fallecido. Me suena a un chico de Senegal que murió en Inglaterra, que podría ser de cualquier otro país africano, que por ejemplo él debía saber que tenía una cardiopatía y decidió jugar al fútbol a nivel de competición porque con el dinero que él ganaba se mantenía un pueblo entero en su país. Entonces, cada uno también asume riesgos. Entonces, yo creo que esos casos son casos esporádicos. Es verdad que hay otras muchas miocardiopatías de las que no hemos hablado aquí porque son menos frecuentes, pero que lo importante y el mensaje que tiene que quedar es que los factores de riesgo que conducen a la cardiopatía isquémica y a la enfermedad cardíaca en general son los que hemos nombrado y son los que conducen a la mayoría de las enfermedades cardíacas. Y es verdad que de esta charla se han quedado fuera, pues eso, las cardiopatías congénitas de los críos, las miocardiopatías hereditarias, que hay parte de la población que está afectada por ellas y gente joven, pero que eso es una minoría. Entonces, bueno, son otros casos. No da tiempo para todo aquí. Hoy no da tiempo para todo. Nunca da tiempo para todo porque al final 1 hora 45, 50 minutos pasan volando. ¿Algo más que destacar? ¿O último mensaje? Bueno, pues Manuel, que solicite donantes, sí. Que es lo importante. Bueno, que en fin, solicitamos, o sea, nosotros como nos hacemos solidarios de lo que nos han dado. A nosotros nos ha habido unas personas que nos han dado el corazón, entonces nuestra obligación moral es pedir para otros, nada más. Por lo menos ponerse a meditar sobre eso, ¿no? Sí. Sobre qué pasaría si fuera al revés, si fueras tú necesitado. Sí. Luego ya cada uno sacar sus conclusiones, pero por lo menos ponerse en esa posición. Dedicarle 5 minutos ahora a pensar si yo quiero donar en el futuro o no, y ya está. Sí. Y ponerse en contacto con ellos. Sí. Bueno, pues ha sido un placer, aunque ha sido un tema, a mí no me parece agradable. Sí, yo estaba a punto de echarte la bronca al principio, porque has hecho una presentación que yo creo que la mayoría de los oyentes se nos habrán largado, porque dices, un tema muy desagradable. Primero he dicho que era un tema interesante y luego he dicho que... No, bueno, yo creo que no han entendido así nuestros oyentes porque tienen espero que no haya sido desagradable para ellos. Yo creo que es importante no negar la realidad, porque eso está en la sociedad. Es que es tan interesante como en mi opinión personal, ¿eh? O sea, que tú eres muy joven, entonces la enfermedad te queda lejos, que es una suerte. Bueno, pero me da mal rollo ni todo. Pero sin embargo, donantes jóvenes hay muchísimos, ¿eh? Sí. Está subiendo muchísimo, o sea, bajando la edad de donantes. Antes, bueno, hoy por hoy, o sea, las estadísticas hay que la media de donantes está en el 40%, son mayores de 60 años de donantes. Uh-huh. Y la edad media anda en 55 años y medio. La edad media de donantes, con lo cual dices, joder, pues son personas ya teóricamente mayores, ¿no? Sin embargo, nosotros con el tema de los carnets, como tenemos la ficha de edades y tal, y está juventud es cantidad, o sea, cantidad estamos teniendo. Pues importante tener una juventud generosa, efectivamente, ¿no? Así es. Y solidaria. Bueno, pues como decía, un placer, tocar las gracias, Irene Rilo, Millesker. Suri, Millesker. Manuel Arruti, Urrengo Arte, eta ondo segi, Eta Juan Ramón Beramendi, igualmente. Vale, arratsaldeon beste bat arte. Eskerrik asko egin duetatik. Bueno, eta gogoratu entzulei noski, datorren astean ere hementxe izango garela, Eusko Euskal Hezkuntzaren tartean, Onda Baskaren sintonian, kasu honetan beste gai batekin, hori ere interesgarria izango dena, eta, batira, itzordua datorren iganderako jarriko dugu. Ondo izan, aio!